una vez más, por algo pequeño, ¿no? Y entonces le podemos decir al Señor: Señor, he vuelto a pecar otra vez en lo mismo, pero aquí estoy una vez más creyendo. No merezco estar delante de ti, puedo sentirme impura, pero estoy aquí una vez más. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Tengo el privilegio ahí de poder compartir la palabra. Y el lunes estuve por la casa de Josías, de Jade, estuve teniendo de Selva. Estuve teniendo un tiempo de discipulado y pues terminando el discipulado cenamos. Ahí en la casa de Jade se come muy bien, así que visítenla. Y entonces mientras cenábamos estábamos viendo The Chosen. No sé si ustedes han escuchado, pero básicamente es una serie que trata acerca de la vida de Jesús, de los pasos de Jesús aquí en la tierra. Y estábamos viendo un capítulo en particular, que es ese capítulo donde tú lo puedes ver en Lucas 7 en la Biblia, y es ese capítulo donde hay un centurión que tiene a un siervo enfermo. Entonces era pequeño, estaba enfermo, y entonces él decide ir donde Jesús, ¿no? Los discípulos lo animan y entonces se ve en la escena de que él finalmente va donde Jesús y le pide por favor que lo sane. Así que Jesús le dice: ok, vamos a tu casa. Y él le dice: no, a la casa no, porque yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, pero sé que con que tú mandes una palabra, este siervo mío sanará. Así que Jesús en la escena se ve que esboza una sonrisa y entonces se dirige hacia todos sus discípulos y les dice que no había él hallado ni hallará una fe como la de este hombre que había creído en ese poder que se podía desprender sin la presencia, sin el toque, sin nada, sino que estaba teniendo fe en el poder de la palabra. Y entonces Jesús le dice que vaya porque conforme a su fe sucedería. Entonces, esta es una gran historia acerca de la fe. Nosotros lo podríamos estudiar muchísimo a fondo y también en nuestra comunión con otras personas de nuestra iglesia podríamos encontrar muchas historias como estas, donde hay hombres que tienen una gran fe. Pastor en algún momento nos ha compartido sobre su viaje para su graduación y muchas personas han tenido, hace poco que me reunía con una persona me contaba que oró por un familiar cuando estaba teniendo cáncer y esta persona quedó sana. Entonces hay personas que tienen una fe increíble, pero a veces yo he sentido que están ellos a este costado y por otro lado estoy yo. Estoy al otro costado donde no necesariamente tiene la gran fe o sabe cómo está funcionando. Así que encontré este pasaje que vamos a compartir el día de hoy, donde se habla acerca de dos historias de personas que tienen fe, pero no necesariamente es como la fe del centurión. Es una fe a lo mejor pequeña, a lo mejor con dudas, es una fe de repente con formas incorrectas, pero están teniendo fe y vamos a ver cómo es que en esa fe que ellos están teniendo, Dios hace sus milagros. Así que quiero que veamos en el primer punto de que la fe empieza o es ir hacia Jesús. Y aquí está la historia de Jairo y de una persona que solamente la Biblia lo narra como mujer, no tiene ni siquiera nombre. Y entonces ahí está, en Marcos 5, 21, 22, podemos leer la historia de Jairo y dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies. Esta está siendo la historia de Jairo. Por otro lado, en medio de esa escena también entra, y en el versículo 25 se narra acerca de la historia de una mujer. Dice: una mujer de la multitud, hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Entonces aquí estamos viendo dos personajes específicamente, pero la Biblia empieza narrando de que Jesús llega a un lugar y hay una multitud de personas que están ahí porque Jesús está ahí, ¿no? Así como hoy somos varios aquí,
¿no? Y entonces estamos siendo esa multitud, pero hay dos personajes que no han ido solamente porque en fin, ¿no? Hay Jesús y veamos qué puede hacer Jesús por mí, sino es que ellos tienen algo específico. Y entonces está en primer lugar Jairo, que es una persona bastante respetable. Es una persona que hace 12 años había pedido por tener una hija. Y entonces Dios decide concederle. Le da a su pequeña y entonces él empieza a disfrutar día a día de su hija. Le ve cuando empieza a balbucear, cuando dice papá. Le ve cuando empieza a dar sus primeros pasos, cuando le sale el primer diente, su primera papilla, todo empieza a ver. Y entonces cada día se va sumando algo mayor a su felicidad hasta este momento. Por otro lado tenemos a esta mujer. La Biblia habla de que esta mujer tenía recursos, era una persona que tenía fortuna, pero un día sangró. Y entonces a lo mejor ella pudo haber pensado de que era parte de su periodo menstrual, como cualquier mujer. Pero entonces pasaron 3, pasaron 5, pasaron 10 días y pasaron más días y se dio cuenta de que en realidad no estaba haciendo un periodo menstrual, sino que estaba teniendo una continuidad. Así que empieza a preocuparse acerca de su condición. Y aquí están estos dos personajes. Estos dos personajes que si la Biblia dice, ¿no?, que esta mujer, dice, una mujer de la multitud hacia 12 años. Cuando habla de 12 años, aunque se narra que es una hemorragia, está hablando de que en realidad no saben qué puede ser lo que está desencadenando, porque a lo largo de 12 años nadie le ha hallado cura. Es decir, ni ella misma sabe lo que está sucediendo en su cuerpo. Hasta esta parte de la historia nosotros tampoco sabemos qué es lo que está sucediendo en la vida de Jairo. Y a lo mejor él mismo ni siquiera sabe qué es lo que exactamente está sucediendo por el cual él se está yendo a pedir. Pero algo que los une a estos dos personajes es que reconociendo su necesidad, saben hacia dónde tienen que dirigirse. Ellos creían en Jesús y entonces sabían que Jesús estaba caminando, estaba llegando a ese punto y ellos deciden ir hacia ese punto donde está Jesús. Es decir, ellos no necesariamente están como la multitud, que la multitud se pasaba la voz, ahí va a estar Jesús, ¿no? Y pues a ver, hay que ver qué enseña o hay que ver qué milagros hace. No, ellos no han ido para ver si sucede esto en su vida. Ellos han ido porque ese milagro tiene que suceder en su vida. Y eso es dar un paso de fe. Cuando nosotros estamos yendo a Jesús, tenemos que preguntarnos, es como preguntarnos, ¿por qué hemos venido hoy al servicio? ¿Hemos venido porque cada jueves nos reunimos a las 7 de la noche? ¿O es porque entiendes que tienes una necesidad y que Jesús que está presente aquí es la respuesta a tu necesidad? Porque si tú vienes con esa perspectiva es tener fe. Porque sabes, tienes que creer que aquí está Jesús, tienes que creer que aquí está la solución para lo que está sucediendo, donde no sabes exactamente qué está pasando, pero entiendes que aquí está Jesús. Lo mismo, ¿por qué asistes a tu grupo vida? ¿Por qué asistes a los tiempos de oración, a los tiempos de vigilia? ¿En qué se fundamenta tu fe? ¿En quién estás creyendo? ¿Por qué estás creyendo? ¿Lo haces porque alguien más lo hace? ¿Lo haces porque te pueden preguntar, ¿no? Si fuiste, no fuiste, ¿por qué fuiste? ¿No? Y para evitar las preguntas empiezas a asistir. ¿O es porque entiendes que tú necesitas de Jesús? Ellos entendían eso. Ellos sabían, identificaron una necesidad sin entenderla completamente y se fueron hacia el Señor. Entonces, ese debería ser nuestro primer paso, donde no estamos, ¿no?, como a lo mejor como el centurión, pero estamos dando nuestro primer paso para ir delante de Jesús. Y lo segundo que necesitamos hacer es poder contactar con Jesús. Y en Marcos 5, 23, 24, continúa narrando la historia acerca de Jairo. Y dice en el versículo 23, y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y toda la gente siguió apretujado a su alrededor. Ahí está Jairo. Y después está la mujer y dice, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana.
al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sana de su terrible condición. Entonces, ya ellos han llegado donde está Jesús y ahora es el tiempo de actuar. Entonces, no basta solamente con venir delante de Jesús, sino que necesitamos tener esos encuentros, ese contacto con Jesús. ¿Qué es lo que hace Jairo? La Biblia dice que él rogó, él tuvo fervor, él expuso qué es lo que estaba sucediendo. Él le dijo, mi hijita se está muriendo. Él está poniendo delante de Dios aquello que le puede estar estrujando el corazón. Por el otro lado está la mujer, quien viene sufriendo a lo largo de 12 años el estar sangrando. Eso significa que está débil, eso significa que puede estar anémica. Y más allá de su condición física, el estar sangrando en una mujer de esa época simbolizaba impureza. Es decir, solo en su periodo menstrual ellas tenían que apartarse. Si tenían esposo, tenían que apartarse, igual de su familia y todos, y luego volver a hacer todo el proceso de purificación. Y entonces regresaban. Ella no podía hacer el proceso de purificación porque continuaba con el sangrado. Llevaba 12 años alejada también de su familia, alejada de un círculo social, alejada de todo lo que podría ser, ¿no? Y no solamente porque ella estaba considerándose impura, sino porque nadie más quería tener un contacto con ella. Pero la Biblia dice que ella pensó. En el versículo 28 dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica. Y eso es lo que nosotros necesitamos empezar a hacer. Porque ellos tuvieron fe para poder Jairo ir y rogar al Señor. Él tuvo que tener fe para creer que Jesús iba a hacer algo. Ella estaba teniendo fe en que si tan solo, era algo pequeñito, o sea, si tan solo, ella no es que tenía la gran fe, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos una comparación, y ahí tú puedes empezar a ver, ¿no? De que Jairo le dice al Señor, ¿no? Dice, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Es decir, Jairo estaba considerando que Jesús tenía que ir a su casa para que ella sanara. Lo siguiente que Jairo estaba considerando es que Jesús tenía que tocarla para que ella sanara. ¿El centurión consideró esto? No, el centurión dijo, ¿no? Que vaya la palabra, que Jesús no vaya, no es necesario que vaya, solo que vaya la palabra. Es un hombre de gran fe y Jesús lo destacó. Pero ese hombre está teniendo así una fe limitada, una fe a lo mejor con los rituales de la época. Había muchos rituales, la mujer también. A veces, ¿no? Habían médicos que te aconsejaban, te tienes que bañar en eso, que venga el vino y las flores y los estos y lo otro. Y había muchas cosas. Lo mismo con respecto a la sanidad. Había cierta manera de imponer manos y habían ciertos tipos de rituales para que las personas puedan recibir. Y ellos podían estar albergando esas costumbres. De repente no sabían cómo ellos tenían que pedir, cómo ellos tenían que hacer exactamente, pero ellos simplemente van con esa fe pequeña, con esa fe de repente con la forma incorrecta, pero están yendo delante de Dios y están diciendo, porque la mujer dijo, si tan solo tocara su túnica. Y entonces el centurión no tuvo que decir eso, ¿no? Dijo, bueno, yo me considero un pecador, él no es digno, voy a tocarle la túnica a ver si esto traspasa a mi siervo. No, él habló con Jesús y le pidió que mandara la palabra. Y lo perfecto de todo esto es que necesitamos ver cómo es que Jesús actúa aún en medio de esa pequeña fe o en medio de que no sabemos cómo estar creyéndole al Señor. Porque ellos estaban, ¿no? O sea, Jesús no dijo, qué barbaridad, este hombre espera todavía que yo vaya hasta su casa, o sea, está viendo que hay una gran multitud y está esperando que yo vaya a su casa. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, o sea, que tengo que tocarla, o sea, que él piensa que hay que tocarla todavía, ¿no? Entonces Jesús no estuvo dudando, no estuvo ahí razonando en base a lo que Jairo estaba pidiendo, ni tampoco empezó a cuestionar y a decir, o sea, que esta mujer está creyendo, ¿no? En que la ropa tiene el milagro, ¿no? Él no empezó a cuestionar todas las cosas que ellos estaban teniendo, sino es que Jesús empieza a actuar en medio
en medio de lo que ellos están creyendo. Y la pregunta para nosotros sería, ¿no? Si nosotros estamos creyéndole a algo, por algo al Señor, porque ellos le estaban creyendo por algo al Señor. Y Jairo le estaba creyendo por algo bastante difícil. Le estaba creyendo por una hija que estaba muriendo, estaba agonizando esta hija. Es decir, ¿qué peticiones nosotros podemos haber visto que están agonizando y en lugar de estar solicitando o estar pidiendo, ya es como que ya fue, pues, ¿no? Ya hay que dejarlo, ¿no? No, si Jairo, él decidió ir, ¿no? Y él interrumpió a toda la multitud para poder hacer su solicitud. ¿Por qué nosotros no podemos estar creyéndole al Señor por esas cosas que creemos que están agonizando? Y ahí también pueden estar las cosas del reino. Es decir, a lo mejor muchas personas han perdido la fe de tener discípulos, ¿no? Y algunas personas en esta época que hemos empezado en Conexión, algunas personas compartían de que sí, yo antes lo hacía, pero la gente te chotea, pero la gente dice esto, pero la gente no se establece, pero se van, pero y esto, y pero lo otro. Y entonces esto como que ha quedado ahí, ¿no? Estando moribundo en nuestras vidas, pero ¿por qué no podemos solicitarlo? Y aun cuando no fuera en la forma correcta, a lo mejor puedes levantar esas peticiones de oración. Yo he escuchado personas que piden por discípulos dispuestos, ¿no? Y están haciendo la solicitud de discípulos dispuestos, y a veces olvidamos que nosotros mismos no fuimos dispuestos, no fue que a la primera y ya nos establecimos y estamos con esa solicitud, pero no está mal. Porque Jairo le dijo al Señor, ¿cómo? Le dijo, ve a mi casa, pon tus manos, ¿no? Y así sanará y vivirá. Entonces Jairo estaba razonando la forma en cómo podía estar dándose, y no está mal. El punto es que nosotros vayamos. Lo mismo con esta mujer. Era algo que había sucedido a lo largo de 12 años. ¿Y por qué nosotros no presentarle al Señor lo que está ahí? A lo mejor es un pecado que sigue siendo acarreado en tu vida, no por 1 ni por 2 meses, sino que ya va el año, ya va el 2 años. Pero ¿por qué no podemos tener la fe que tuvo esta mujer para una vez más, por algo pequeño, ¿no? Y entonces le podemos decir al Señor, Señor, he vuelto a pecar otra vez en lo mismo, pero aquí estoy una vez más creyendo. No merezco estar delante de ti, puedo sentirme impura, pero estoy aquí una vez más, ¿no? ¿Cuánto nosotros le podemos estar creyendo por las cosas que ya el Señor nos ha dicho una y otra y otra y otra vez y otra vez y otra vez, y no hemos obedecido? Pero aquí estamos una vez más para poder hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Eso es tener un contacto con Jesús. Eso es podernos ir delante del Señor y poder entablar esa comunicación con el Señor de manera directa, como la tuvo Jairo, o desde esos temores que podamos estar teniendo, pero actuando frente a esos temores. Es decir, lo desecho para finalmente hacer ese toque la Biblia habla acerca en su túnica. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y finalmente lo que nosotros necesitamos hacer es responder y obedecer al Señor. Marcos 5, 30 al 34 empieza narrando la historia de esta mujer. Dice en el versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que él había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hemos leído el pasaje completo, pero si nosotros nos metiéramos en la historia, entenderíamos que antes del 31 pasó el 30, ¿no? Y sucesivamente, antes del 32 pasó el 31. Y es que aquí habla acerca de que hubo muchas personas, eran muchas las personas que estaban alrededor de Jesús. Y pues naturalmente, cuando estamos en un grupo bastante, no sé si ustedes han hecho cola en algún momento, pero de por sí, o cuando estás entrando a un lugar, por ejemplo el transporte público, entonces te apretujas con las personas, más de uno te está tocando, estás rozando, y entonces
naturalmente los discípulos podían decir, cualquiera aquí, de hecho todos te estamos tocando, Jesús, ¿no? Pero Jesús en realidad quería saber quién le tocó la túnica. ¿Eso era su interés? No. La Biblia empieza diciendo en el versículo 30, dice, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. En realidad lo que a Jesús le interesaba era saber quién desprendió poder de él. Y entonces, pero esa hubiese sido la pregunta correcta de repente, ¿no? ¿Quién desprendió poder de mí? Hubiera sido la pregunta. Pero Jesús quería tener ese contacto con esta mujer. Y la mujer en su mente, ¿no? En su afirmación era, si tan solo tocara su túnica. Ella estaba enfocada en que eso iba a suceder a través de lo que ella podía, ¿no? Mínimamente tocar. Y Jesús hace ese contacto devolviéndole la pregunta de aquello que ella podía tener la respuesta. Por eso Jesús le pregunta, ¿quién tocó mi túnica? Ella sabía perfectamente que ella tocó su túnica. Ella no necesariamente estaba sabiendo porque Jesús pudo preguntar por su hombro. ¿Quién me tocó el hombro? ¿Quién me tocó el esto? O sea, Jesús pudo preguntar por cualquier parte. Pero sabía específicamente que esa mujer había ido para tocar la túnica y Jesús quería entablar esa comunicación con ella. Y si nosotros estamos aquí en la historia, sabemos de que hasta ahí el único o las dos únicas personas que saben que se ha desprendido poder es la mujer, porque lo vimos en el punto anterior. En el versículo 29 decía, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Es decir, ella sabe que ha sido sana. Por el versículo 30 sabemos que Jesús sabe que ella ha sido sana porque se ha desprendido poder de él. Pero el resto, las demás personas, no saben que ella ha sido sana. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo está debajo de sus ropas y no es como un hinchazón y que se va a ir, ¿no? No es algo que puede estar aún cubierto. Y Jesús y ella saben. Y Jesús empieza a preguntar, ¿no? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi túnica? Y ahí es donde nosotros podemos ver, ¿no? De que esa pregunta podría ser riesgoso para esta mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia lo narra y dice en el versículo 33 dice, entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba asustada y temblando si acaba de recibir el milagro de su vida? O sea, todo lo que había estado buscando en estos 12 años lo acababa de recibir, pero ella está asustada y temblando. Y está asustada y temblando porque ella sabía que era sana, Jesús sabía que era sana, pero la multitud no sabía. Ella no había ido por un milagro público. Ella no le dijo a todos, por si acaso voy a ir a tocar el manto de Jesús para recibir sanidad. No, ella fue en lo secreto, esperaba que esto se resuelva en lo secreto, pero Jesús hace una pregunta en público. Y entonces ella empieza a sentir miedo, porque si ella tuviera que decir, fui yo, todos los demás empezarían a ver a la impura. Todos los demás empezarían a querer alejarse o más bien a querer alejarla. Y en ese alejarla, estando una persona débil por los 12 años que ha venido tratando con esta enfermedad, podría haber llegado hasta morir de asfixia, de pisotones y de tantas cosas en medio de una multitud. Es decir, la pregunta que Jesús le hizo en público era un riesgo para su propia vida. Pero ella decide contestar. Y eso es fe también, hermanos. Cuando nosotros le damos una respuesta a Jesús, a sus preguntas, que pueden ser incómodas, que pueden ser tediosas, pero nosotros estamos teniendo fe para poder darle respuesta a Jesús. Porque esta mujer, aún con su susto y estando temblando, ella le dice, la Biblia dice, ¿no? De que ella dice, entonces la mujer asustada y temblando al darse cuenta de lo que estaba pasando, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Algo que ella había venido a buscar en privado, Jesús decide resolverlo en público. Y es que el punto es que Jesús no hace medias obras, Jesús hace obras completas. Ella ya había recibido su sanidad física, que era lo que ella había venido, eso era lo que ella estaba buscando.
Pero pónganse a pensar qué hubiera pasado si Jesús no entablaba una conversación con ella. Lo que podía haber pasado es que ella podía haber albergado duda y entonces podía haber pensado, ¿y si no? ¿Y si solamente estoy sintiendo que el sangrado pasó, pero cuando ya me empiece a alejar voy a volver a sentir el sangrado? O podía pensar, ahorita estoy sana porque estoy cerca de Jesús, porque le toqué el borde ahorita. Pero ¿y mañana? ¿Y si vuelvo a sangrar? ¿Y si retoma? ¿Y si viene con más fuerza? ¿Y si no? La duda podría haberse venido a albergar, pero Jesús decide hacer una obra completa y es por eso que Él la llama, ella contesta y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y entonces eso es hacer un milagro completo. Porque lo primero que Jesús le dice es hija. Y se lo está diciendo a una mujer que por 12 años ha tenido que lidiar con la soledad. Ha tenido que lidiar con el hecho de no poder tener un contacto con su familia, con el rechazo de la sociedad. Le está llamando hija y está afirmando la identidad de una mujer que ya habría perdido todo tipo de esperanza y habría estado caminando en la soledad. Y sí, le reafirma su sanidad, pero le dice, tu fe te ha sanado. Es decir, no le está recriminando, ¿y por qué el borde de mi manto? ¿Y por qué el manto? No, o sea, no le está recriminando la forma en cómo ella ha solicitado para poder llegar a tener esta fe, ¿no? Él está mostrando en quién ha creído. Él se está presentando. No ha sido mi manto, he sido yo. Yo he desprendido un poder sanador. Pero para que todo esto suceda, ella tuvo que haberle contestado a su pregunta. Ella tuvo que haber contestado para que Jesús pudiera afirmar esto. Y a su temor de que la podían aplastar, Jesús le dice, ve en paz. Es decir, toda la multitud le iba a dejar salir. Nadie iba a cuestionar, ¿habrá sanado? ¿No habrá sanado? ¿Estaremos impuros? ¿No estaremos impuros? ¿Tocó? ¿No tocó? No. Ella podía caminar en paz. La Biblia dice, se acabó tu sufrimiento. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces, ¿no? Hay momentos donde podemos pedir algo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ¿no? Y ya la desesperanza, conforme pasan los días, conforme pasan los meses, conforme pasan los años, puede ser más desgarrador y puede irse hacia abajo. Pero la palabra o Jesús es tan bondadoso de acabar con ese sufrimiento. Es decir, Él está reafianzando la fe de esta mujer, de la pequeña fe que ella podía estar teniendo, de las formas incorrectas en las que ella podía estar pensando que vendría el milagro. Jesús se está presentando para que tenga una fe genuina en Él y para que su fe sea incrementada. Ahora, mientras todo esto está sucediendo, recordemos que hay un segundo personaje. ¿Quién fue el que fue gritando y se arrodilló y dijo, por favor, ve a mi casa para que tú toques a mi hija y para que sane? Fue Jairo. Si gritó, si habló, ¿no? Y ahí acá los padres podrán entender, ¿no? Hay una cierta premura. O sea, estamos hablando de una persona que está muriendo. Pero ¿qué hace Jesús en medio del estar yendo? Decide entablar una conversación. Primero, hace un milagro antes de ir donde a sanar a esta hija. Después pregunta, ¿quién fue la que me tocó? Y no terminó ahí, sino es que empieza a entablar la conversación con esa mujer. Eso habla de tiempo. Él se tomó el tiempo para poder restaurar a esta mujer. Pero mientras esto sucedía, existía un padre que estaba desesperado porque recordaba que su hija estaba muriendo. Y a veces nosotros nos podemos sentir así. Y a lo mejor tú no eres como esta mujer, ¿no? A lo mejor tú sí eres perseverante en tus oraciones, ¿no? Hay personas que pueden estar como en esta mujer, que han sido años y años y años y has venido perdiendo la esperanza, pero aquí está Jesús para levantar tu fe y para decirte que sigas creyendo. Pero a lo mejor eres de los que sí persevera y persevera y persevera y persevera, pero solo ves que los milagros suceden a tu costado y no en tu vida.
Entonces, para aquellos que puedan estar eso, ¿no? Qué sé yo, por creerle al Señor por una restauración familiar, por creerle al Señor por la salvación de un familiar, ¿no? Y tú ves que el papá de tu amiga se convierte, la familia llega, ¿no? Y etcétera, pero en ti nada, nadie se acerca, nadie ve, al contrario, hay más rechazo y hay más todo, ¿no? Y sientes como que el tiempo apretuja, ¿no? O tu propia vida, ¿no? Y de repente has estado creyéndole al Señor por madurez, has estado creyéndole por ciertos crecimientos en tu vida, ¿no? Pero todo el mundo recibe el ascenso menos tú. Todo el mundo anda con las buenas calificaciones menos tú, ¿no? Y tú estás que pides y pides y pides y pides, y eso estaba sucediendo en la vida de Jairo. Jairo sí quería un milagro público. Él no se cayó, él no llamó al oído de Jesús y le dijo, por favor, que me sane, hazme esto. No, él lo gritó. Y naturalmente si alguien grita hacia aquí, ¿no? Yo digo, por favor, que no sé, si hubiera acá una enfermera, Tefi, ¿no? Tefi, ayúdame. Todos abrirían paso para que Tefi vaya y me ayude en lugar de andar todos pidiendo ayuda a Tefi, porque eso haría que se demore Stephanie en darme la ayuda. Pero todo esto sirve para que la fe de Jairo se siga afianzando. ¿Por qué? Porque aunque él no estaba en medio de esto pensando que podía suceder lo peor, la Biblia dice que llega a suceder lo peor. En Marcos 5:35 dice, mientras él todavía hablaba con ella, es decir, mientras Jesús seguía ahí con la mujer, dice, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Tú te imaginas el corazón de Jairo? Los padres se pueden imaginar el corazón de Jairo si nosotros nos empezáramos a pensar a las personas que amamos, si les sucediera esto. O sea, hemos estado rogando por una persona que se ha estado muriendo, pero no había llegado a morir, y que vengan y que nos digan que se ha muerto, ¿no? O sea, es duro, es doloroso, ¿no? Pero para Jesús no hay nada imposible. Y entonces nosotros debemos saber de que Jesús conocía la premura de Jairo. Jesús sabía, o sea, él no se había olvidado hacia dónde se estaba dirigiendo. Jesús conoce cuáles están siendo nuestras desesperanzas. Jesús no se ha olvidado cuál ha sido nuestra primera petición de oración. Jesús o sea, nosotros a lo mejor hasta ya votamos los primeros libros de ayuno, pero Jesús no. Jesús no ha olvidado esas primeras oraciones. Jesús sabe cuáles son tus grandes anhelos, y Jesús tiene una respuesta de la misma forma en cómo le respondió a Jairo. Y dice en el versículo 36, Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No le dice, perdóname Jairo, perdóname de verdad, yo me demoré, mira que esto, vayamos, o Jairo, ven, lloremos juntos, ¿no? Por tu pérdida. No, ni siquiera hay una palabra de consuelo, no hay una palabra de ánimo. Le dice, no tengas miedo, que es lo primero que le puede venir albergándose en su corazón, solo ten fe. Y entonces es lo mismo que el Señor hoy nos está llamando y nos está diciendo. No tengamos miedo hacia las cosas que pueden estar ahí, yéndose hacia abajo, hacia las cosas que que podemos estar pensando que ya han muerto, que ya no hay esperanza, que ya hemos recibido, ¿no? Es como los dardos, los cierres de puerta, ¿no? Qué sé yo, empezamos a sentir que en los campus no hay nada de gracia, nadie nos contesta, nadie nos llama, nadie quiere saber nada de nosotros, ¿no? Pero la Biblia dice, no tengas miedo, ten fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener, fe en lugar de miedo, porque necesitamos saber que para Jesús nunca es tarde, nunca Jesús se equivoca en sus tiempos. Jesús no tuvo una palabra de consuelo para ese hombre, pero tuvo lo que más necesitaba. Él no le dio una palabra de ánimo, Él le dio una orden. Él le dijo, se trata solo de dos cosas, dejar el temor y tener fe, no hay más. O sea, si tú quieres que suceda un milagro en tu vida, tú tienes que tener fe. No hay otra opción, no hay nada más que Jesús le esté diciendo. Entonces, ¿realmente queremos ver algo en nuestras vidas? Necesitamos ir con la medida de fe que podamos estar teniendo, con las formas de, ¿no? Aún diciéndole al Señor, yo quiero este milagro, y a lo mejor puedes hacerlo así. Ve delante de Dios y díselo, en lugar de no tenerlo.
en lugar de desesperanzarnos, en lugar de estar pensando que todo esto ya se ha perdido. La Biblia habla, ¿no?, de que a través de esta fe, ¿no?, a través de este tiempo de espera, ¿no?, porque este tiempo de espera sucedió para que Jesús le diga esto: no tengas miedo, solo ten fe. Porque si él hubiera ido rápido, a lo mejor le seguía encontrando a la hija moribunda, pero la encontraba. Pero tuvo que morir para que Jesús le dijera: ten fe. Para que Jesús le dijera: de esto se trata realmente en el creer. De esto se trata realmente el cristianismo, en que solo tenemos que tener fe. Y no es una opción para nuestras vidas. No hay más. Jesús no le dice: mira, si quieres te consuelo, o si quieres tienes fe y la sano. No, solo le está dando una opción, y es tener fe. Es lo mismo para todos nosotros. Solo se trata de una cosa, y es de tener fe. No se trata de la medida de nuestra fe, no se trata de nuestras formas, no se trata de las costumbres, no se trata de nuestros pensamientos, no se trata de absolutamente nada. Necesitamos ir como estos hombres y poder ver cómo es que Jesús actúa. Ya Jesús hizo el obrar en esta mujer, y ahora vamos a ver lo que hace en la vida de Jairo. Dice en el versículo 37: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Dice, la tomó de la mano, ya había llegado a la casa de Jairo, y la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. En el versículo 43 dice: él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y le mandó que dieran de comer a la niña. Jairo, que había publicado que su hija estaba enferma y que Jesús tenía que ir, ahora Jesús les está diciendo: no vamos a ir todos, no todos verán el milagro, solamente ustedes. Habla, creo que en esta versión no dice, pero hay pasajes donde dice: solo fue papá, mamá, Pedro, Santiago, Juan y Jesús, nadie más. Eso se iba a resolver en lo secreto. Y les dice, él dio una orden estricta de que nadie más se enterara de lo ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Y a veces puedes estar esperando que tu milagro sea recontra visible delante de todos los demás, como sucede en algunas personas. Pero Dios también obra en lo secreto. Hay cosas en las que nosotros necesitamos creerle a Dios para que suceda en lo secreto. Nuestro carácter, nuestra confianza en el Señor, nuestros tiempos de devocionales delante del Señor. No necesitamos andarlos publicando. Necesitamos tener esos tiempos de devocionales, esos tiempos de oración, esos ayunos, ¿no? Donde nadie tiene que estar viendo que comimos, no comimos, si comimos, no comimos, ¿no? Si estamos o no estamos haciendo, porque mi fe me está inyectando a poder crecer e incrementar mi relación con Dios. ¿Cómo estamos nosotros aún desde lo secreto delante del Señor? O sea, en lugar de estar buscando en lo público, ¿cómo estamos nosotros en lo secreto? Si esto solo se tratara, si ahorita todo el mundo desapareciera y solo quedas tú y el Señor, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque Jesús empezó a caminar. Si nosotros recordamos en el primer pasaje, este hombre se presenta y le dice, ¿no?, que vaya a su casa y la sane a su hija. Y Jesús lo que hace es empezar a caminar. Él empieza a caminar, es decir, él empieza a dirigirse. Es decir, el milagro ya empezó. Él ya empezó a ir. Lo mismo sucede con esta mujer. Ella toca el borde de su manto, y antes de que Jesús entable una conversación con ella, el milagro ya empezó, porque ella ya sintió ese poder sanador sobre su vida. Hermanos, el milagro en nuestras vidas ya empezó. Yo no sé en qué año tú te hayas convertido, pero el milagro en nuestras vidas ya empezó. Pero no dejemos que eso sea inconcluso por falta de darle respuestas al Señor. Cuando el Señor nos pregunta ¿por qué no diezmamos? ¿Por qué no hacemos discípulos? Cuando el Señor nos está preguntando ¿qué hemos hecho con respecto a la palabra que nos ha dado? Cuando el Señor nos está preguntando cómo estamos poniendo en práctica la palabra, cuando el Señor nos está corrigiendo, cuando el Señor nos está entrenando, cuando el Señor nos está retando, ¿cómo estamos respondiendo? Porque la obra ya empezó. En esa mujer la sanidad ya había venido, pero faltaba su restauración de su identidad. Jesús ya se había puesto a andar por esta niña,
pero faltaba que ella pudiera ser levantada. La obra ya empezó. ¿Qué es lo que puede estar deteniendo? No solamente es una respuesta, es también un punto de obediencia. Jairo tuvo que escoger entre el temor o tener fe, porque la sanidad de su hija solamente estaba dependiendo de esa fe. ¿Cuánta fe nosotros hoy día podemos estar teniendo? Y no esperando hasta ¿no? O sea, voy a ser fundamentada. A veces podemos pensar, ¿no? Es como estamos en tiempos de conexión ahorita, que algunas personas esperan terminar el libro para poder recién ir a predicar a los campos porque quieren estar completamente entrenadas. Y a veces podemos actuar así también en nuestra fe. Queremos tener la fe del centurión para recién empezarle a creer en cosas al Señor. Pero no necesitamos la fe del centurión, necesitamos la fe que ya estamos teniendo en nuestras vidas para poderle creer al Señor, para ir nosotros delante del Señor. Estos son los 3 pasos que estas personas tomaron y empezaron a ver milagros que cambiaron por completo sus vidas. Es una mujer incorporada, es una mujer identificada, es un padre que puede disfrutar de la vida de su hija. Es un padre que ha resuelto algo en lo secreto. No era fácil para estos jefes poder creer en Jesús, pero él resolvió algo en lo secreto que nadie podría inamover su fe, porque después vendrían los tiempos en el que Jesús sería crucificado y mucha gente correría riesgo y los cristianos y todo lo demás, pero nadie le iba a quitar la obra milagrosa que él pudo ver. Entonces, ¿qué está limitando el día de hoy nuestra fe? ¿Y por qué cosas nosotros le vamos a empezar a creer al Señor? ¿Qué cosas muertas le vamos a creer al Señor que Él va a revivir? Es decir, si hasta el día de hoy no has tenido discípulos, ningún discípulo, pues revive aquello que el Señor te ha llamado a hacer, ¿no? Si hay algo que se ha estado persistiendo por muchos años, pues es tiempo para creerle al Señor. Si hasta ahora no has ejecutado lo que el Señor te ha llamado a ejecutar, pues hoy es el día para tener fe, para creer que eso va a ser ejecutable. O si hasta ahora no has dejado lo que el Señor te ha llamado a dejar, pues ten fe para creer que vas a dejar. Y ahí está nuestro punto de confianza, en poder llevar delante de Dios la pequeña, la incorrecta o como tú lo quieras llamar, pero esa fe que tú estás teniendo y no esperando que esto sea acrecentado. Entonces medita en esto. ¿Qué necesitas revivir? ¿Qué muerto necesitas revivir? ¿Qué cosa que viene a lo largo de los años necesitas seguir perseverando? Yo quiero animarte a esto y quiero que nos pongamos de pie para poder terminar con una oración. Señor, hoy te damos gracias, bendito Rey, por traer esperanza, Señor, a nuestras vidas, papá. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado anhelando la perfección, Señor, antes que el actuar, antes que ir a tu presencia, Señor. Señor, olvidándonos, Señor, que tú eres el autor, Señor, el consumador, Señor. Oramos, bendito Rey, porque en este tiempo, Señor, nosotros no tomemos en poco, Señor, la medida de fe, Señor, que hemos albergado hasta ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder obrar y a poder creerte, Señor, como esta mujer, Señor, que no teniendo nombre, Señor, pasó a ser parte de tu familia, Señor. Tú la llamaste hija, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que así tú restaures, Señor, nuestra identidad delante de ti, Señor. Hoy oramos, Señor, para tener respuesta como lo hizo esta mujer, Señor. Si hay cosas, Señor, que hemos estado dejándolas pasar, Señor, si hay cosas, Señor, que han estado haciendo cortante nuestra relación contigo, Señor, hoy volvemos, Señor, delante de ti, Señor, para poder responder con humildad, Señor, para poder honrar, Señor, tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Y oramos también, Señor, por esos milagros que tú vas a hacer en los secretos, Señor, por esas transformaciones, Señor, ante nuestra obediencia, Señor. Hoy escogemos tener fe, Señor, frente a lo que ya vimos muerto, Señor. Nosotros tenemos fe, Señor, para poder reavivar, Señor, todo lo que tú
quieres fructificar, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro entorno, Señor. Oramos, Señor, por tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oramos porque seas, Señor, tú actuando, Señor. Y oramos, bendito Rey, para que tú sigas, Señor, incrementando nuestra fe como lo hiciste, Señor, en estos hombres, Señor, reafirmando, Señor, que es en ti en quien tenemos que tener confianza, Señor, que es solamente en ti, Señor, donde nosotros necesitamos poner nuestra mirada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a recobrar fe, Señor, frente a esos grandes retos que podamos estar teniendo, Señor. Tú conoces, Señor, a cada persona que está aquí presente, Señor. Conoces los retos familiares, los retos económicos, los retos ministeriales, Señor. Tú conoces, Señor, a cada persona, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que con esa fe que tenemos, Señor, podamos ir delante de ti, Señor, y ver tu obra perfecta y consumada, Señor, en aquello que estamos presentando, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.